Y habló Adonai a Moshe, no desde la cima del cielo, sino desde el anhelo del corazón humano. Habla a los hijos de Israel y tomen para mí una ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo mueva. No pidió piedras preciosas primero, no exigió perfección ni grandeza, pidió corazón, pidió voluntad, pidió que el pueblo recordara que la libertad no termina al salir de Egipto, sino cuando el alma aprende a dar. Oro y plata trajeron, bronce, lino y púrpura, pieles curtidas por el desierto y madera que había aprendido a esperar. Cada pieza llevaba historia, cada ofrenda llevaba lágrimas, cada hilo recordaba la esclavitud que ya no mandaba. Y harán para mí un santuario, y habitaré en medio de ellos. No dijo, en medio del edificio. Dijo, en medio de ello. El Mishkan no era para Adonai, era para el hombre, porque el Eterno no necesita casa, pero el corazón humano sí necesita un lugar donde aprender a temblar sin miedo. el arca fue hecha primero, antes que paredes, antes que cortinas, antes que altar, porque sin la Torá en el centro, todo santuario se vuelve vacío. El desierto era vasto, el pueblo era frágil, pero la presencia descendió cuando el pueblo dio sin obligación, no por impuesto, no por temor, sino por amor. Terumá, elevación del corazón. Dar, no para perder, sino para elevar el alma. Hoy no levantamos un Mishkan de telas, ni caminamos bajo nube y fuego, pero Adonai sigue diciendo, hazme un santuario. no en oro, no en plata, sino en tu interior. Cuando das perdón, cuando eliges obedecer, cuando vuelves al camino, aunque duela, ahí Él habita, ahí la Shekinah descansa, ahí el exilio comienza a romperse. Que nuestro corazón sea teruma, que nuestra vida sea Mishkan, Y que Adonai vuelva a habitar en medio de nosotros. amén.